porque la iglesia no es un lugar de santos, sino un hospital de pecadores. O sea, la iglesia era un imperio y era antagonista. Hoy en día la iglesia es como cualquier discoteca, cualquier bar, o en palabras de Martín Lutero, es una prostituta más. Puede que suene fuerte, pero siento que hay una hipocresía a la hora de la congregación, ¿sabe? Pero ¿quién es hipócrita? La gente. Todos. No, sí, todos podemos llegar a ser hipócritas, pero esto es una hipocresía colectiva. Hoy en día el Dios es el Estado. Hoy en día ese es el Dios, el Estado, porque hoy en día se sabe que si el presidente dice tal cosa o si tal partido, eso nos va a solucionar la vida. Sí, como un ejemplo muy claro es como coger una reina y el rey sale de viaje y pues los súbditos se supone que deben cuidar a su reina, pero permiten que cualquier violador entre o la maquille o le haga cosas cuando viene su rey y su reina está Vuelta a mierda. vuelta a mierda. Perdonen la expresión. Oiga, tenemos un amigo mío de hace muchos años y vamos a hablar un tema bien picante. Oiga, advertencia, si tocamos fibras sensibles, por favor, como que entiendan, esta conversación se va a basar en el respeto, ante todo, pero vamos a hablar largo y tendido de creencias, ¿no? Sí, Entonces- de eso se trata el capítulo de hoy. Entonces, sin más preámbulo, un Fuerte aplauso para nuestro invitado. Hola, ¿qué tal, gente del mundo? La Sebas, El tocayo, el casi tocayo, el toquis. porque él es Joan, ¿usted es Joan Sebastián? Joan ¿Como el Sebastián, cantante? como el cantante ¿Usted es mexicano. Juan Sebastián. Sí, no. Como el A ver. mexicano. El mío más pulido. Literal. Oiga, bienvenido, weón. Se echó severo bote, weón. ¿Qué más, Evitas? ¿Qué tal el viaje? Bien, bien ahí. Ya trasnochado. Sí, marica, nos cogió la noche durísimo. Sí, no, hubo ahí una serie de eventos Desafortunados. desafortunados y pues hubo un... Sí, la cagué yo, ya. ¿Qué podemos hacer? Epa, esta vez no fue Michael. Está bien. Sí, Michael disculpa. arregló la noche. Sí, gracias, Michael. Un aplauso para Michael. Entonces, nada, Sebas, preséntese así rápido en un parafraseo pequeñito para que la gente sepa quién es ¿A qué nos usted. estamos Y enfrentando? más que quién es usted como profesional, como persona. ¿Cómo se considera? Diga 3 valores, así como en el colegio, weón. Una entrevista, güey. Como hola, ¿para qué No, cargo es una vienes? entrevista, pero sí es como bueno que lo conozca la gente. Hola, ¿para qué cargo vienes y de qué empresa vienes? Bueno, pues básicamente yo... Bueno, llegó de performance. Pero performance. Ah, no, vale tener la empresa. A ver. No, básicamente soy ingeniero en sistemas, economista, aficionado a la teología y básicamente me gusta tener ese tipo de conversaciones Ujú. para fomentar no solo un ámbito del respeto, sino que creo que a través de la religión se pueden hacer muchas cosas buenas, como la historia lo ha demostrado, tanto Ok. buenas como malas, pero pienso que más buenas. Entonces, básicamente es eso. Esa es como mi presentación. Soy un aficionado a la teología, no soy un experto, eso lo quiero dejar Pero conoce un claro. montón. Ya nos... Sí. Sí, no, ha dado pincitos, cositas, ha botado fraseos Sebastián tiene un canal en TikTok que se llama como Aturdidos por la Fe. Dios por la fe. para que lo sigan, por Entonces, ahí favor, vamos a vayan, dejar el tan, link tan, tan. abajo. Entonces, nada, weón, súper bienvenido. Hay como diferentes creencias en esta mesa. Yo he pasado por una transición ideológica hasta lo que considero que soy hoy en mi forma de ser. Sebastián, creo que también. Sí, también, claro. ¿Pero qué fe profesas? Católico. Catolicismo. ¿Usted qué? Dijo Sebastián, católico, pero no romano. Católico, pues no romano, Yo sí básicamente soy católico romano específicamente- apostólico. de la tradición reformada. ¿Sí? Cristianismo Ok. es de la tradición reformada. Explicación. Para Dumi, Para Dumi. para la gente que está viendo al otro lado. Pues es cristianismo que se basa, es evangélico a nivel general, es protestante. Ok. Ah, ok, protestante. Perfecto. Y yo estoy en un agnosticismo hace varios años. Lo que pasa es que Ángel ha pasado por tantas cosas en la vida que ya no cree en nadie, muchachos. Ese es el Se problema. la pasa Michael, llorando. ¿en qué cree? Soy igual que usted. Agnóstico. Ay, No soy profesa igual que religiosa. usted. Ah, Todos soy igual Ahora que todos son usted. ángel. Pero no soy negro. Ángel, Ángel, ¿qué quiere? Michael, ¿qué quiere? Lo que pida Ángel. Venga, ahorita usted está diciendo que como que la religión ha hecho cosas buenas por la historia, ¿no? ¿Qué es la religión? Parafraseado. Bueno, parafraseado, la religión, como tal, en el caso desde el cristianismo, la palabra religión no puede encerrar el cristianismo porque conceptualmente, pues no lo puede hacer, Sí. ¿sí? Porque es más que eso, es una cosmovisión, es una visión del mundo. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de cristianismo, sabemos que todas las religiones
fundamentalmente son diferentes, pero pueden ser similares. Entonces hay un fundamento que es diferente. Entonces hablar de religión, cualquiera. Y Sí. creer que cuando uno habla de religión se es cristiano, cualquiera. Pero Ok. la cuestión es que el tema es álgido, ¿sí? Y la religión ya un tema de abnegación y de integridad, que no muchos profesan. Y pues en mi caso, pues trato de hacerlo, pero es complicado. Entonces básicamente es como eso. ¿Usted por qué profesa la religión? O sea, es muy chistoso porque yo a este man lo conozco hace un montón de años Sí, y cuando estábamos chiquitos como que comenzó como en todo el tema de meterse y entender. eh, pero me parece curioso que una persona tan pollito, usted tiene 26 años, weón, como que esté tan metida en el tema de la teología. como que le haya apasionado a tan Es que temprana le edad. apasiona mucho, weón, Ok, pero no lo apasiona desde una visión histórica como de pronto yo puedo apasionarme por ver algo, sino ok, desde una visión creencial, diría yo, porque usted no solo la conoce, sino que la profesa. exacto. Y entendiendo que las personas estamos muy distantes digamos, de la religión tradicional como se veía en Colombia, ¿sí? Sí, eso es cierto. Sí, las personas no son ya ir de tanto a la iglesia, van en Semana Santa y no vuelven en el año. Sí, Entonces, es raro ver una persona tan joven que es apasionada por ese tema y ahí dónde nace eso y por qué, güey. Pues primero, mi familia no es cristiana, entonces no puede ser como un fundamento en mi vida una tradición. Pienso que el cristianismo es la visión que más coherentemente responde a todas las preguntas que el ser humano se puede hacer a Ok. nivel existencial y se pueden comprobar tanto filosófica, científica como históricamente el So, usted dice cristianismo, que el cristianismo tiene bases muy científica, sólidas, ¿sí? claro. Eso lo vamos O a sea, hablar si yo le digo a después. usted, demuéstreme que Dios existe, usted lo puede hacer científicamente. Sí, desde la base del argumento de la contingencia, el argumento cosmológico de Calam. Hay varios tipos de argumentos, pero digamos, demostrar acá literalmente la existencia de Dios en esta mesa, en algo tangible, pues es algo que ya va más allá de todo lo que vamos a hablar nosotros acá. ¿Ok? pues de eso se trata la fe, ¿no? De creer en algo que no es tangible, de algo que no se es posible ver ni tocar, digo yo, como la fe en Dios. De eso se trata, de creer en alguien O sea, ¿cuál que, es su posición frente a en un la ser existencia superior. de Dios? O Pues sea, evidentemente creo en Dios, ¿no? pero cree en algo que no puede comprobar. Exacto. Pero ahí va, o sea, de eso se trata la fe, de creer en Dios, en algo que no es tangible, que no se puede ver. Pero vuelvo al ejemplo de ahorita. Yo tenía fe que hoy Barcelona iba a ganar. No es Pues Ya, como la tangible, misma fe que pero usted. lo puede mostrar después. Barcelona, nomás Barcelona. Pero Estoy mamado del Barcelona, estoy Que, mamado. es un punto. Yo tenía fe en eso. pero es que Y, Dios no se demuestra, Dios es evidente, ¿sí? ok, Yo puedo explíquese. tener fe de que el Señor, cuando me suba al bus, me va a llevar a mi destino. Eso es un tipo de confianza. Fe en griego es eso, confianza. Ujú. Pero cuando hablamos de fe en Dios, es cuando colocamos nuestro, nuestra esencia en algo que es divino. No es algo que pueda yo como colocar en algo limitante. Entonces, Ya, como tal, la creencia en Dios es algo evidente, es algo que ninguna civilización a lo largo de la historia ha negado de que hay un ser superior, ¿sí? Entonces, digamos, en ese sentido, pienso que se habla de la fe, pero de una fe también razonable, porque dice un salmo que el Señor nos llama a adorarlo a Él con conocimiento, ok. no sin conocimiento. Pero pues la persona hoy en día es muy ciega al adorar, no sé, cualquier tipo de Dios. Pero ¿qué Dios? ¿Qué atributos tiene ese Dios? Y si ese Dios es coherente con esos atributos y esas acciones y cómo se ha visto. Entonces yo digo que pues hay varios temas que se pueden tratar desde la soberanía de Dios, desde cómo Él actúa y cómo Él sostiene la historia. Entonces yo digo que a nivel tradicional se ha perdido eso, se han perdido los valores sagrados cuando el ser humano por esencia es religioso. Hay un escritor que se llama Merciel Eliade y él estudió todas las religiones y él decía el ser humano por esencia es religioso. Y eso es algo innegable. De hecho, Kierkegaard lo hablaba así, que él era como el padre del existencialismo. Luego El padre del el, existencialismo decía que el ser humano por esencia es religioso. el padre del existencialismo y era un pastor sueco. Ok. Sí. Eh, Pero es y- contradictorio ser existencialista y pensar que Dios existe. porque pues es eso. Es, digamos, es la evidencia de Dios, en lo que ya nosotros vemos. Entonces yo digo que en ese sentido hay que ver que hay una gracia común y hay una gracia especial. Pues comúnmente Dios le da de comer al bueno y al malo, ¿m? Pero hay una gracia especial para ciertas personas. Ok. Entonces en ese sentido es ahí donde
hablamos de un pueblo hebreo, luego después de un pueblo judío cristiano, y es ahí donde uno empieza desde el comienzo a decir que la verdad es una. Tú tienes una opinión, yo tengo una opinión, él tiene una opinión, Pero pero la la verdad verdad es es una. una. Sí, total. Todos tenemos una opinión acerca de la verdad. Entonces el que quiera que dice, no, es que la religión debe unir, eso es mentira porque doctrinalmente, desde el inicio de la Biblia, que el mensaje cuál era, o le crea a la serpiente o le crea al mensaje de Dios. Mm, Entonces yo creo que el mensaje siempre va a traer división porque de eso se trata la verdad. ok. Es como de buscar sentido. Sí, sentido, propósito, porque ese es como... Es que a mí lo que me cuesta entender es Oye, que uno busque propósito en algo que no puede ver tangible, weón. O sea, Yo no entiendo. estamos aquí para, Yo como entiendo lo para que que usted está alguien diciendo. cambie de ideología, estamos No, no, como no, no, para no. debatirla. Exacto. Pero pues yo ahí lo entiendo a usted, o sea, como si fuera una fórmula matemática, ¿sí? Sí, exacto. Ese es el punto. O sea, cómo yo pongo mi fe, mi propósito, como mi vida en algo que no puedo comprobar, que solo tengo que creer que está ahí, weón. Yo le iba a Ahí es preguntar, donde yo yo me le iba a meto, pre- ahí es yo- donde yo bato y digo, pucha. O sea, aparte de eso, que fuera de eso, siento que las personas utilizan esa creencia y esa fe natural, como usted dice que tenemos los seres humanos, para usarla a favor, huevón, para jugar con las emociones de las cosas. Entonces todo se transversó en un emocionalismo, en una búsqueda de propósito no comprobable. Y ahí yo digo como, no estoy tan de acuerdo. O yo sea, ahí quería, entiendo el quería, punto, quería weón. preguntarle a Sebas sobre la causalidad, que ese de es, que ese causalidad. es el, digamos, el principio más sólido sobre la existencia de Dios. Y es curioso porque el principio más sólido sobre la existencia de Dios es el argumento moral. Ajá, ¿Por qué? Porque, pues, digamos, la gente a pie no cree porque hay un principio de causalidad, porque hay unas constantes gravitacionales y un poco de ecuaciones matemáticas que nos llevan a definir de que hay un ajuste fino en el universo. La gente ajá. a pie no piensa eso. La gente de a pie ve la moralidad y cómo el mundo está. Porque hay injusticia, porque hay maldad. Y cómo puede ser esto coherente a pesar de todo. Entonces yo digo que digamos, el animal, cuando un gato mata a un ratón, no es que esté cometiendo algo malo y se le meta a la cárcel, él está siendo un animal. Pero Sí. cuando un ser humano lo hace, no es evolución social, simplemente es que hay unos valores morales, un estándar objetivo que le dice al ser humano, lo que usted está haciendo está mal, Ujú. ¿sí? Entonces el ser humano por naturaleza, según dice la Biblia, ya tiene una ley escrita en el corazón y es algo innegable, ¿sí? Así sea el psicópata, el neurocientífico podrá decir que el psicópata piensa algo diferente, pero él sabe que está haciendo algo malo. Entonces, como tal, no hay excusa de que la persona no sepa que hay alguien a quien rendirle cuentas. O como lo decía Dostoyevsky, el escritor ruso, si Dios no existe, entonces todo es permitido. Entonces, Ok. yo le enfocaría más hacia allá. Porque digamos que todas las culturas a través de la historia, pienso yo que pues han tenido su ser superior, ¿no? Y eso es lo que las ha hecho pues ser civilizaciones y atravesar. O sea, de Dios nace la moralidad, en lo que nos separa de ser animales. ¿Sí? Se podría decir, sí, Él es el bien mayor. el bien y el mal. O sea, Él el es el bien O yin y sea, el mayor. si, yang. si no existe No, él Dios, no hay tiene... bien, ¿cierto? Es lo que me están diciendo. Es decir, que un león vaya y mate a su presa es natural, es animal. Pero que un ser humano vaya y mate a otro no es natural porque existe un bien y ese bien es Dios. O sea, si no existe Dios, somos animales. Pues eso es lo que propone, lo que tú proponías al comienzo con el materialismo. El materialismo histórico dice, pero si yo no lo puedo tocar, yo no lo puedo ver, yo no lo puedo comprobar. Pero pues yo tampoco puedo comprobar el amor que yo siento hacia mi mamá. No es Sí. tangible. No es Ya. tangible. Como le decían, Correcto. si no estoy mala, No, ahí me ganó. Sí. No, sí, ahí me dejó sin argumentos. Sí, sí, sí. sí. El amor Claro. existe, está ahí. Y no es comprobable. La Sí. ciencia no puede estudiar eso. La ciencia puede llegar hasta cierto punto a definir algo de la conciencia y la psicología, algo, como antes no se consideraba ciencia, puede llegar a unos parámetros, ¿sí? Pero entonces en ese sentido, em, se me olvida el científico en el momento, pero le dijeron, bueno, hemos desenterrado a 10.000 cadáveres y no hemos encontrado el alma de una persona. El Claro. científico le decía, listo, cuando entierren a su mamá y la rompan en 1.000 pedazos, encuentren el amor que ella tenía hacia ustedes. Ajá.
es ahí donde nosotros vamos de que no todo lo materialista puede definir la realidad de todo lo que nos rodea, Ok. ¿sí? Entonces es como por ese lado que lo quiero llevar, porque pues hay astrofísicos y digo que puede ser un argumento de falacia como de autoridad, pero si ustedes se ponen a ver, la mayor parte de astrofísicos, científicos, ganadores de premio Nobel, el 80% eran creyentes, Sí. ¿sí? Los fundadores de todas las disciplinas Es una científicas falacia, pero eran entiendo el creyentes, punto. ¿sí? Ujú. Y en esos creyentes que habían, no todo lo rodeaba una tradición cristiana, sino como lo decía Isaac Newton, en mi dedo veo a Dios, veo el diseño. ¿M? Más que, porque es ahí donde utilizamos el método científico. Francis Bacon, que fue el que lo inventó, él a través del método científico también estudiaba la Biblia y también hacía ciencia. Y Sí. la teología, como antes era la madre de todas las ciencias, se basaba en eso, porque la teología es un sistema que Ujú. puede ser medio, por eso hay teología sistemática, donde yo Ok. puedo ver cada tema sistemáticamente, pero es una revelación progresiva. La creencia en Dios es una revelación progresiva en cada ser humano. Uno de tacazo, uno no va a entender todas las cosas. Como se dijo en su momento, el que diga que entiende a Dios, que lo comprende completamente, se hace otro Dios a sí mismo, porque pues Dios es conocible, pero no puede ser comprendido completamente en su naturaleza debido a su esencia. Decía un padre escolástico que él es el máximo ser concebible. Entonces, cuando uno lleva el nivel de concepción ontológico de lo que es Dios, más que un concepto, podemos partir de que hay algunas personas que son teístas y otras que no son teístas. Entonces, pues, Ya. yo lo veo así. Ok. Interesante. Pues yo entiendo el punto. No estoy seguro de si lo comparto al 100%, pero entiendo el punto de lo intangible. Ujú. Pues porque todo lo vivimos, ¿no? Sí. Pero me queda, es como igual ese vacío existencial, ¿sabe? Es que, Es una búsqueda constante, bro. creo que me tiré el Vamos a poner una pantalita. Sí, por Eso es favor. una búsqueda constante. Sí, Pero el punto es cuando yo lo dejé de buscar, huevón. cuando te dejaste de apasionar por la verdad. No, a mí me apasiona la verdad. Si estamos hablando acá es porque me apasiona la verdad. O sea, Ok. pero lo dejé de buscar Por las personas. por las personas, claro. Sí, Por claro. las personas. Ese era mi siguiente punto y es, si bien creo que, no sé el porcentaje de población que crea en Dios y que lo La profesa. mayoría. La mayoría, muy seguramente. Sí, claro. O sea, solo ver el entorno de uno es darse cuenta de que aquí hay muchas personas que creen en Dios. De hecho, quiero hacer un paréntesis ahí. No conozco, si alguien del público lo pueda afirmar, pero no conozco una población, una civilización que nazca siendo atea. Sí, Otro paréntesis. pues seguramente ahí tiro un facto. Sí. Tiro un facto, nos trapeó. Eso es un clip de TikTok, de YouTube. Pero más allá de eso, Sí, más allá de eso. ahora vamos a partir de dos momentos, pero no quiero que nos pongamos tan técnicos. Sí, eso es lo que Vamos no a quiero. hablar, sí, vamos a hablar un poquito más para todos y es, Sí. lo tratamos un poquito y es, vamos a centrarnos en el cristianismo de nosotros. Ok. Vamos a hablar en ese punto. Ajá. Que está partido en dos, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento, que es el Sí. Dios que profesa a Israel y profesa a todo el pueblo judío, y Sí. el Dios de la gracia, que es el que viene al cristianismo moderno. Yo lo veo así, El ¿cierto? del Segundo Testamento. El del Nuevo Testamento. Sí, bueno, Nuevo Testamento. Dios es un ser, según lo que usted me dice, infinito, omnipresente y seguramente consciente de todo el tiempo. O sea, seguramente si Dios existe, Él no lo rige el tiempo. Ni el espacio. Pero mi sensación es que al ver la creencia, lo voy a tratar de explicar, el man cambia de opinión, ¿cierto? Entonces, el Dios que solo salvaba a un pueblo, porque los fariseos, los egipcios y todos se fueron perdón la expresión, a la mierda, Sí, se fueron a porque la Dios solo cuidaba a su pueblo. Ajá. Pasan 1.000.000 de años, 2.000 años, 3.000 años, y llega el hijo del man y ahora todo el mundo puede llegar a la redención. Entonces, no es un Dios coherente. No, porque con la llegada de Cristo, lo que demostró Dios es que era un Dios de amor, ¿me entiende? Que le ¿Y dio... los demás entonces no se merecían el amor antes de Cristo? Bueno, yo creo.
Bueno, acá hay que partir algo muy importante. Acá la religión que nos ha llegado a Colombia, primero llegaron los presbiterianos, luego llegaron los bautistas, en cuanto a los protestantes, ¿no? Estoy Ujú. hablando o sea, la creencia protestante evangélica acá en Colombia no tiene más de 80, 60, por ahí 70 años tiene. Ok. Y la tradición católica, pues desde la conquista, Desde católica la romana. colonia, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un punto muy importante a tocar, y es el año 1517, Ajá. que es la Reforma Protestante. Entonces, hay una contrarreforma porque aparece un monje llamado Martín Lutero que le Sí. dice al Papa y le dice a todos, no, ustedes cómo le están vendiendo a la gente de que si pagan tal cosa, ustedes se ganan el camino al Ah, cielo o en el purgatorio eh, pueden ser salvos. ¿Esto a qué va? Que desde que Lutero parte y hace como tal la traducción de las lenguas vernáculas al alemán y hace disponible la Biblia al pueblo, hay una contrarreforma del pueblo católico. Ok. En esos 5 años se desarrollan otro tipo de vertientes del cristianismo. ¿Por qué? Porque ya después de los reformadores, como lo fue Martín Lutero, luego Juan Calvino, luego Zwinglio, y todos estos reformadores, salen los anabaptistas. Y los anabaptistas eran los que decían que, pues, en parte, su creencia era que la gente debía ser bautizada cuando creía. Porque esto es muy importante, porque ese tipo de creencia, uno lo analiza y le hace un barrio histórico, es el que viene acá hoy en día a Occidente a dominar, ya no una tradición reformada, ya no unos monjes o unas personas que están dispuestas a volver a la sola escritura, no a la institución de la traducción, sino a la sola escritura que tomaba en cuenta los dos testamentos como un Pero solo ahí pueblo. hay algo en ¿Sí? alto. Entonces, el protestantismo profesa que usted se bautiza cuando usted decide bautizarse. cuando Una tiene parte, una una parte. parte. Los anabaptistas dicen eso. ¿Y hoy qué se cree? Pues se creen las dos cosas. Eso es un debate. Pero a lo que yo voy con esto, respondiendo a tu pregunta, es que hoy en día el pensamiento es que hay dos tipos de dioses, el del nuevo y del antiguo, pero la historia de la iglesia, o sea, en los últimos, después de la Reforma Protestante, digo que esa creencia no tiene más de 200, 300 años. Y eso, ¿sí? Entonces, hoy en día lo que vemos en nuestro pueblo cristiano evangélico, especialmente protestante, es un conjunto de creencias adoptadas de este tipo de tradiciones anabaptistas o bautistas y hoy en día modernas, que ya mezclan hasta cosas hinduistas, porque Dios es un Ujú. Dios de orden, entonces la gente la tocan y o que hablar en lenguas, bueno, Jesús habló en lenguas, ¿y a qué nos referimos con hablar en lenguas? Entonces yo Cuando el digo, Espíritu Santo bajó el Pentecostés y todo ese tema. Sí, el exacto, pero Pentecostés. pues ahí uno hace la exégesis del texto y se habla de otros idiomas, no hay idiomas angelicales y el apóstol Pablo habla acerca de eso, de que si hablan esos idiomas, pues debe haber algún intérprete. Entonces yo digo, este tipo de creencias son tan antiguas, pero hoy en día se toman es las modernas y se toman lo que vende, el Ujú. mensaje que vende, Ok. ¿sí? Porque desde la Reforma Protestante, en cuanto a arquitectura, en cuanto a devoción y abstinencia, siempre fue algo muy dócil, pero pues con el tiempo se fue haciendo más comercial y por eso tú llegas a esa conclusión del cristianismo que ya uno recibe hoy en día a pie. O sea que la conclusión es que para entender el cristianismo hay que irse a la historia. O sea, lo que Teología nos... histórica, teología eclesiástica. Entonces, punto clave. ¿Está bien o no está bien bautizarse cuando uno decide? ¿Cuál es la verdad? Y no, obviamente es difícil porque es funable. Es difícil, Es sí. difícil porque Sí. seguramente, o sea, si usted lo ven y lo está viendo gente, bueno, por eso es sensible, pero usted va a dar una opinión. ¿Cuál es la realidad de eso? Sí, debe ser como, porque a Yo usted lo solo hay un bautizaron en qué argumento. momento. Yo me No, bauticé cuando creí, yo estuve en una iglesia y cuando decidí bautizarme fue cuando yo lo quise. Ok, a mí me bautizaron cuando era pequeño. ¿Qué es, Entonces qué es ahí lo están las correcto? dos Yo lo realidades. resumo así sin dar dados tecnicismos. La iglesia ortodoxa, que se puede decir que es la primera iglesia cristiana histórica, Ujú. Sí, ¿sí? Luego la iglesia que en el año más o menos 700, después de que nace el Islam, se separa, porque los católicos romanos nos critican de que ellos se separaron de como tal de la iglesia, pero los católicos romanos primero se separaron de la iglesia ortodoxa. Ok. ok. Ellos, los episcopales, presbiterianos, anglicanos, la mayor parte de la tradición de la iglesia siempre bautizó niños.
Ujú. Ok, Sí. o sea, tradicionalmente Tradicionalmente se se empieza bautizan a niños. bautizar El niños. bautismo, Hay sí. argumentos de peso, como hay otros argumentos de peso, y bíblicamente se cree que el niño hace parte de una promesa, ¿sí? Pero eso no le asegura la salvación. O sea, este tema no es un tema argio como tal de la doctrina fundamental cristiana, pero hace parte de una tradición que también deriva en esas preguntas de que hay un Dios del antiguo, hay un Dios del nuevo, pero no. Partiendo del bautismo, podemos ver que en esa misma doctrina siempre hay una misma línea. Ok, ¿Mm? Es por eso. listo. Hicimos un cortecito, hay resto de tela para cortar. Me tiene sorprendido Sebas, lo estamos hablando ahorita mientras tomamos agüita y es que sabe bastante el tema, o sea, Poco, hay gente que sabe más que uno. no, seguramente, sí, No, o sea, y obviamente. eso es humildad y Mm. es saber que hay mucha gente que sabe más que uno, es bien, pero domina mucho el tema. Sí, Ahí nos domina muy corchó con bien. un montón de cosas, o sea, hay que tela para cortar. Pero quisiera que como que fuéramos avanzando porque hay Sí, sí, mucho Sí. y teníamos varios puntos. El primero era como abordar un poquito Sobre la existencia sobre la de Dios. existencia de Dios, sí. Quisiera que habláramos un poquito de lo que pasó con el Papa, porque, a ver, desde mi posición, a mí Francisco me pareció un personaje, huevón, por lo que profesaba, porque Sí. profesaba una fe em, muy una pura. justicia social. Sí, una justicia social, era una fe muy pura, no tenía tantas capas de superficialidad. Siento que la Iglesia Católica venía de una época de demasiados protocolos, ¿sabe? Y el mensaje real que, si bien no comparto, me gusta es que Dios es amor y las puertas están abiertas para el que quiera recibirlo. Y un poco esa dualidad entre el catolicismo y cristianismo centrado en nuestro entorno, que es Colombia, quiero que hablemos un poquito de eso. Ok. Entonces, dígame ustedes de su posición, ¿qué piensa de Francisco? O sea, como personaje, como religioso, como ente supremo de la entidad más poderosa del mundo a nivel económico, que es la Iglesia Católica, ¿qué le parece? Bueno, yo digo que el pensamiento de Francisco tiene mucha coherencia en lo que es el Concilio Vaticano II, que en la época del 60 al 65 se desarrolló con un propósito ecuménico, donde lo que trataba de hacer era de entablar un diálogo con los ortodoxos, con los protestantes, O sea, un negociante de alguna un manera. negociante. Entonces, digamos, de ahí para adelante muy pocos papas lo hicieron de una forma tan evidente. Desde el Sí. protestantismo, pues lo tratamos con cautela, ¿sí? Cautela por. Porque, digamos, como tal, hay doctrinas fundamentales en las cuales nosotros no creemos, como la Inmaculada Concepción, Ok. Ajá. o como el tema de la misa, el tema de sacramental, como ven a Cristo literalmente en el pan. Entonces, Porque es importante el tema de los sacramentos, es porque, muy importante pe- porque pero Sebas, que es católico, me gustaría ver cómo su posición nosotros frente a también eso. tenemos sacramentos, Ah, ok, Sí. eso es que otro es la punto. Santa Cena, Ah, ok. es el Ajá. bautismo. Pero esos Sí. De eso se sacramentos, trata, digamos, también la Eucaristía, la misa. Es celebrar la pero cena. esos La cena. sacramentos eh, que maneja el El protestantismo, el cristianismo. cristianismo, son bíblicos. O sea, los sacramentos del catolicismo no todos están en la Biblia implícitos. ¿O sí? Sí, claro, todos tienen un fundamento Lo que, con la Biblia. Fundamentos sí, pero son implícitos. O sea, textualmente, claro. ¿Sí? sí, sí, digamos, ellos creen que este pan es Cristo y yo me lo estoy comiendo literalmente. Nosotros decimos, no, eso es algo simbólico, Ajá. ¿sí? A O sea, nosotros, en la hostia es el cuerpo de Dios y en el vino es la sangre de ¿Y Dios. por qué la literal. interpretación es literal? Porque la interpretación en la última cena fue tomad y Eh, bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será profesada. Eso. Sí. Por eso es textualmente lo que se dice en la iglesia. Ajá. O sea, por eso es textual. ¿Y por qué la Les interpretación voy a aquí hacer un es? paréntesis y vuelvo a lo de Francisco para no Sí, no, sí, sí, desviarnos, sí, sí, ¿sí? sí. Ok. La Biblia no se puede, la Biblia se interpreta de dos maneras, ¿sí? Una literal y una no literal. Porque pues si vamos a las parábolas de Cristo, no todas pueden ser literales. O a las de los Es de mandamientos, ¿sí? interpretación. La Biblia es Sí. un libro de Pero interpretación. entonces, ¿qué es lo que vamos ahí? En esas interpretaciones es ahí donde nosotros diferimos. Y por eso el protestante no puede ir en total de acuerdo con todo lo que diga el católico.
porque nosotros no creemos que la mediación sea María, que fue una doctrina que más o menos en el año 1700, 1400 se fue dando, ¿sí? O sea, no es una doctrina histórica desde los primeros cristianos, empezando desde ahí. Pero básicamente son eso, doctrinas que consideramos fundamentales que no podemos compartir así seamos amigues. ¿M? Ok. Entonces, en ese sentido, creemos que eso tiene una trascendencia muy importante en cómo la persona ve a Dios. ¿M? Entonces, en el caso de Pero Francisco, ¿por qué nacen eso? O sea, se van cambiando las corrientes y llegan a un punto de hoy de que hay una división clara. Son amigues, como usted dice, claramente porque profesan un mismo Dios, pero no, ¿no profesan el mismo Dios? no, porque lo que estábamos hablando al comienzo, O sea, pero, Dios, o pero es el Dios de la sea, es solo hay Biblia, uno. pues. No, sí, Sí, claro, yo pero entiendo el ellos tienen punto. otra Biblia. Sí, nosotros, Sí hay digamos, libros Sí hay diferentes libros ahí los están los que se llaman deuterocanónicos apócrifos, o ¿no? Sí. deuterocanónicos. Ellos quisieron colocar libros después del segundo templo, ya después de que Cristo se fue, literatura judía, que podía ser como libros sagrados para citar lo que era revelación. Entonces ya esos son temas teológicos de cuál era el canon, si eran 66 o si eran más libros. Pero volviendo al tema, digamos, la visión de Francisco muchas veces dentro del pueblo católico romano, ya académico, no era muy compartida, ¿sí? Eso Eso ya es estamos viendo diferente, ¿sí? últimamente. No era muy compartida Sí, o porque, sea, de pronto socialmente se pensaba que claro, Francisco era alguien que era muy bueno, pero posterior a la muerte se había visto muchas corrientes dentro de la misma Iglesia o sea, Católica que no compartían en absoluto la iglesia, o la sea, visión, históricamente, Como la doctrina que profesaba él. como la forma de hacer las cosas. claro, o sea, la doctrina que En la profesaba él no religión. era, Es lo mismo que, o sea, es lo mismo que pasaba con Juan Pablo II. Él también fue una persona que también, digamos, rompió ciertos paradigmas que venían también con los papas en la antigüedad, ¿no? exacto, Entonces, eso fue el diferencial del Papa Francisco y que se veía más humano y no, como dice Ángel, que, digamos, Ángel siempre, digamos, tiene como cierta pelea con eso y es que tenían al Papa, obviamente como la máxima autoridad que es, pero Francisco se veía Cercano. más cercano, como más humano, más de, no sé si por el hecho de que sea latino o lo que sea, Digo- pero él sí se sentía Sí, puede ser. yo un digo poco que es por más, la generación de ahora, ok, O porque sea, los más supo otros, entendernos. para la generación de ahora, pero los anteriores papas, para la generación de su momento también pudo ser más humano y más coherente Claro, con la tradición de la iglesia, eso tiene un hecho. ¿sí? Porque, Mm. digamos, hubieron muchas doctrinas que, digamos, en cuanto a lo que es el tema de la homosexualidad o cosas así, digamos, él fue muy abierto con eso. O sea, yo puedo decir acá lo que quiera, pero es que yo, si yo hablo desde una tradición reformada cristiana protestante, deben haber unos atrás, deben haber unos concilios, y los concilios deben haber unas confesiones de fe, y es ahí donde uno rastrea como tal la tradición, bajo los concilios. Entonces, a mí los concilios de la Iglesia Católica Romana y el último que hubo, el Concilio Vaticano II, me dice una cosa acerca de las ideologías modernas y el Papa está diciendo otra cosa, el Papa puede estar equivocado, ujú. pero la tradición de la Iglesia no, ¿sí? Por eso es ahí donde existe esta pelea entre que nosotros no creemos en la infalibilidad de la Iglesia, porque la Iglesia puede fallar. Nosotros creemos de que la Iglesia es falible, pero confía en un libro que es infalible, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Iglesia está por encima de la Biblia, ¿sí? No debería ser así. Eso es lo que promueve eh, con varios argumentos el catolicismo romano. Ellos interpretan la Biblia, ¿sí? O lo que nosotros llamamos, ya por el otro lado, la sola escritura. Nosotros sí decimos, no, hay una iglesia falible, hay unas personas falibles que pueden fallar en su interpretación, pero el libro, la revelación no puede fallar, ¿sí? Entonces es un debate muy denso, pero claro, Francisco pudo ser para muchos más cercano, para muchos jóvenes más cercano, Pero, perdón, pero Sebas, te interrumpo ahí. Si lo ven como un libro, como decías ahorita, Infalible. infalible, en la Biblia no es infalible el hecho de la Virgen María, que fue la madre de Dios, la... nosotros ¿cómo fue? la consideramos santa porque fue apartada, pero ella fue un ser humano, ¿no? O sea, ella fue un ser creado. Sí, pero fue creado
desde, digamos, sus antecesores para ser la madre de Dios, según las escrituras. Hay un término griego que llama, si no estoy mal, Teotokos, y eso hace referencia a cómo nosotros vemos lo que es el tema de cómo va a ser la madre de Dios, si Dios es Dios, pero a la vez humano. ¿Sí me hago Sí. entender? Pues es Es un la tema muy Santísima profundo. Trinidad, de lo que Algo Dios... tiene que ver ahí, ¿sí? Exacto. Pero si lo entiendo, es Dios es en su infinidad, ¿cómo va a tener mamá? Exacto. Era la madre, Del Hijo de Dios, sí, digamos, hay de cuando Dios se hizo un humano, se hizo carne. Exacto. Pero en la Biblia, o sea, textualmente habla de la madre de Dios, es textual. pero no habla textualmente de que ella es la mediadora hacia Dios. Sí. Pero fue Sí, el las es. pero fue el corazón que abrazó a Dios en físico, cuando Dios se hizo hombre. Entonces, lo que yo pienso es, mi religión obviamente no la ve como una diosa, porque es la Santísima Virgen, más no es una diosa. Si bien no es el centro de la religión, sí es la persona que supo abrazar a Dios en su amor cuando se hizo carne. Y, y eso es lo que, digamos, para mi religión es el que está más cerca, o sea, el que Lo más al cercano a estar, Dios. exacto, al estar tan cerca de Dios y al amarlo tanto como su madre, eh, el que está cerca y ama a María está un poco más cerca de Dios. Por eso, o sea, si bien no es el centro, es la persona que lo amó cuando fue hecho carne. A mí, ¿sabe lo que me surge ahí? La duda ahí es que la interpretación de la última cena es literal, pero eso es subjetivo, lo que está diciendo Sebastián, porque no es literal, no está escrito. Y es válido. Usted me dice que su interpretación de la última cena no es literal, pero esta subjetividad no la tiene este lado. Entonces ahí es cuando la corriente finalmente, para mí, no termina de convencer. Sebastián dice, claro, es la madre de Dios y como lo abrazó, yo puedo verla de esa manera. Usted me dice, textualmente no está escrito. Entonces ahí esto está interpretando de una Entonces, manera literal la Biblia. En el caso contrario, ¿qué Correcto. pasó con la última cena? la Biblia tiene paradojas, pero no contradicciones. Ok. Entonces, si analizamos la Inmaculada Concepción, como te lo digo, eso es una doctrina tardía. Sí, Entonces, pero la ¿qué es lo que- Inmaculada Concepción está en la Biblia. Pero es una, Parafraseo rápido de la Inmaculada Concepción. Cuando el Espíritu Santo vino y le dijo a María que iba a ser la madre de pero Dios. no y solo ella eso, quedó lo que embarazada. pasa es que la doctrina a través de los magisterios añaden de que a través de María podemos ser salvos. ¿Y quién es el mediador entre los hombres y Dios? No, no hay Solo mediador, Cristo. solo Cristo, sí, eso sí es un facto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo llegan a eso? Pero yo quiero aclarar algo acá. La Virgen María es algo muy, muy sagrado para el pueblo católico romano y, digamos, muchos protestantes no saben respetar las cosas sagradas de los demás. Claro, Correcto. claro. ¿Sí? Y ustedes se pueden ver en YouTube debates entre protestantes y católicos y se dan palo y palo y palo. No, y Trata pueden de durar eso. Está- horas. y horas, Pueden durar y horas. horas. Pueden durar horas. Y no, y eso también es desgastante porque, sí, la persona en su momento, la mayoría del pueblo católico latinoamericano tiene una devoción hacia la Virgen. Y eso es algo respetable, que se puede debatir, claro. Claro, obviamente es Pero aunque debatible. sea la gente está asistiendo a la iglesia, que veo que es algo importante, Ujú. ¿sí? Está considerando las cosas sagradas. Cuando el ser humano deja de considerar algo más sagrado que sí mismo y lo que le rodea, sino como algo superior, es ahí donde existe ese pluralismo religioso. Es ahí Ok. donde podemos debatir de que sí, de que no, que es que este texto lo dice de esta manera, este texto lo dice de Claro, otra. pues de eso se trata. Sí. Y lo hablabas anteriormente, que es la interpretación, ¿cierto? Pero cuando me hablabas de pues, términos textuales, pues por eso te hablé de términos textuales. Así es. Sí, de acuerdo. Me queda ahí como ese sinsabor. Eso toca estudiarlo con la Eso, Biblia. sí, eso es muy. No, y es que hay mucha tela para cortar. Y igual vuelvo a lo mismo y frente a las creencias totalmente respetables. Yo creo que más que es bonito debatir desde el respeto. O sea, claramente aquí hay muchas posiciones diferentes. Ya usted se está dando cuenta que mi posición tiene como que a mí me frustran las contradicciones, ¿sí me entiende? Porque son corrientes diferentes,
pero profesan algo muy similar de manera diferente, Ok. con el mismo libro. ¿Sí me entiende? Y seguramente hay 60.000 interpretaciones malas, ahí cuando yo me quedo como corto, pero tenemos que avanzar. Entonces, y justamente va con el tema que usted acaba de mencionar y es la congregación, ¿no? La congregación es como una de las cosas que dijo Jesús, si no estoy mal. Eh, pero la gente ya no se congrega. Ahorita en Semana Santa cuando pasó, eh, de hecho, mucho de este capítulo nace de todo eso, de todo lo que hemos visto con Sebas últimamente frente a la creencia y los debates que tenemos al interno que son más pesados, que si nos puteamos y nos decimos, pero marica, ¿qué pasa ahí? Sí. Y es que siento que hay y puede que suene fuerte, pero siento que hay una hipocresía a la hora de la congregación, ¿sabe? Pero ¿quién es hipócrita? La gente. Todos. No, sí, todos podemos llegar a ser hipócritas, pero esa es una hipocresía colectiva, Ok. en la que todos se ponen de acuerdo para profesar algunos días y no volver a hacerlo en todo el año. ¿Mm? O ir a fingir que yo soy alguien en un sitio y esa persona nueva que está llegando a entender de pronto, porque si bien la fe debería estar en Dios y no en el hombre, claro que la congregación aporta un montón, huevón, aporta conocimiento, aporta entendimiento. ¿Pasa algo? Ujú. Ok. Pues que Y... Michael sale en todo mi plano todo el tiempo. Ah, marica. Pero es que estoy pendiente de esta cámara que se pausa mucho. Ah, marica. ¿Y si te haces ahí? No, pero igual yo estoy de negro, no me veo mucho. No, no se ve. Ok. Parece un fantasma, pero... Está en los comentarios un fantasma atrás de ustedes. pero sí, pero... Esa hipocresía, claro que todos hemos sido hipócritas, estoy de acuerdo, pero promocionar la hipocresía colectiva de lleno mi iglesia y la gente va y finge y entonces el que llega nuevo no se siente cómodo, ¿sabe? Y entonces nunca vuelve y menos se comulgan y menos se comulgan y menos se congrega la gente porque la gente va y, y se da cuenta que la congregación es una hipocresía, ¿sí me entiende? Entonces ahí es cuando uno ve mucha gente todo el tiempo que dice, yo creo en Dios, pero yo no voy a la iglesia. Y pasa todo el tiempo. Sí, ok. Yo creo en Dios y Dios a mí me protege y Dios a mí me cuida. Pero es que yo no voy a la iglesia. ¿Y por qué no voy a la iglesia? Porque está llena de falsedades, porque hay un pastor que me dice mentiras, porque no, yo no creo ya en el cura, porque ellos recogen la limosna y el Vaticano está lleno de billete. En un montón de situaciones. Entonces, Y no solo se ve en la iglesia católica. no, por eso estoy hablando en general, o sea, por eso digo el pastor, porque digo el cura, o sea, no se ve solo en la iglesia católica, se Sí, ve. claramente. Y me parece más frustrante la situación, lo voy a decir súper abiertamente, de que en el cristianismo se ve más la hipocresía dentro de la iglesia, porque los cristianos todos los fines de semana están allá, ¿cierto? Pero las sensaciones van el fin de semana allá, pero tienen moza, pero una cosa, pero la otra, y la gente comienza a darse cuenta de eso y usted lo ve desde lejos, y usted dice, pero yo que voy a entrar ahí si están profesándome una fe y una forma de regir mi vida que Sí, eso sí no es solo cierto. tiene a Dios, sino tiene un tema moral muy fuerte, que es los mandamientos y un tema ético y de manejo de su vida, y yo ya no lo veo. Entonces siento que eso es como la palanca más grande para que la gente haya abandonado masivamente la iglesia. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo hablo en términos bíblicos. Ajá. Y cuando uno va a Cristo se acaba el debate, ¿no? Sí, Ah. Todos los claramente. temas. Sí, claramente. Sí, es cierto. Es Claramente. Cristo que dice, bueno, el reino ha venido, decía él. Él era el reino. Pero él cuando hablaba del reino de los cielos decía que era como el trigo y la cizaña. O como cuando el pescador va y tira la red. No todo lo que lanza es bueno. Ujú. Y entre lo bueno que crece hay algo malo. Entonces se puede decir que la iglesia está constituida de gente creyente y no creyente. Y eso es totalmente coherente con la naturaleza del ser humano. En las iglesias, tanto católicas como protestantes, hay gente creyente y no creyente. Hay ateos que pueden estar muy de acuerdo con lo que profesa Cristo. Sí, no la van a llevar contraria. Pero ahí ya viene la parte de la congregación. Entonces, cuando hay una comunidad colectiva que se colocan de acuerdo a no seguir fielmente lo que creen, a no ser congruentes, es porque muchas veces este tipo, yo hablo desde lo protestante, no son iglesias confesionales. ¿Cómo hace una iglesia confesional? Uno ve, digamos, iglesias que se montaron hace 20, 30 años. Bueno, ¿usted qué cree? No, yo creo en la Trinidad. Ah, ya, eso es cristianismo. Eso es una iglesia de sana doctrina. No, papi, eso
hay más tela para cortar y eso es algo más profundo. Sí, total. No solo la Trinidad, no solo el bautismo, no solo y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el pastor no estudia teología, cuando el pastor estudia más negocios, se ve más como un líder carismático Sí. y deja de preocuparse como un pastor de untarse del olor de las ovejas, es ahí donde ya la visión hasta social de la iglesia se pierde. Porque en su sentido también la iglesia católica romana a través de los jesuitas o a través de los misioneros, igual nosotros los protestantes hemos impulsado la economía mundial. La base de la economía moderna está en la en la escuela de Salamanca, luego pasa a la escuela austriaca y la escuela austriaca adopta cosas del cristianismo. Por eso hay un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber. Voy a tratar de dejar todas las Entonces, ¿qué referencias es que lo que está haciendo pasa? este man acá, abajo en la descripción. Va a ser difícil, pero voy a tratar de dejar todo acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un sentido que se ha venido perdiendo. Ujú. ¿Por qué se ha venido perdiendo? Porque a la gente ya le da pereza. La gente lee la Biblia pero no la estudia. La gente es sensacionalista. Si yo no siento a Dios acá, si yo no siento como un soplido acá, si la música no me lleva a un éxtasis, entonces yo no estoy donde está Dios. ¿Sí? Es un tema emocional. Es un tema emocional. Entonces, cuando el líder carismático, bien sea el pastor o el cura, ve que lo emocional pega, ahí está el negocio. Por eso el Concilio Vaticano II, cuando promueve ese ecumenismo, vemos que hay iglesias católicas romanas que hasta están incluyendo instrumentos que normalmente no incluían. ¿Por qué? Porque a los evangélicos les está pegando Sí. y ya están perdiendo como esa tradición, ese respeto. Antiguamente, 30, 40 años, el padre, uno entraba a la iglesia y le daba la espalda a la congregación y estaba mirando eso hacia adelante, Hacia el altar. hacia el altar. Entonces, como lo decía Chesterton decía que era un teólogo católico, decía, Dios a ti no te pide quitarte la cabeza, sino el sombrero, tener un respeto. Entonces, cuando se pierde el respeto a lo sagrado y se coge a Dios como un cajero, pasan este tipo de cosas en la mayor parte de las iglesias y creencias cristianas, porque no hay una confesión de fe. Digamos, nosotros creemos en el credo de los apóstoles y creemos en varios credos que se han permanecido, pero tú le preguntas a un cristiano promedio, ¿cuál es el credo de los apóstoles? ¿Cuál es el credo de Atanasio? Ujú. ¿Cuál es la confesión? Digamos, en este caso, eh, yo me baso en la confesión de fe de Westminster o la confesión helvética, o son confesiones que en su momento históricamente hizo el protestantismo para preservar la verdad. Y de igual forma el católico romano habla de sus concilios. Pero cuando se olvidan de que en su momento histórico hubieron personas que se reunieron para tocar estos temas y decir esto es lo que nosotros creemos, ya, ya lo que importa ahorita es el dinero, el comercio. Entonces el capitalismo también es otra forma de esclavitud que nos ha llevado y que se ha introducido en la iglesia. Entonces ya la iglesia era antes antagonista. O sea, la iglesia era un imperio y era antagonista. Hoy en día la iglesia es como cualquier discoteca, cualquier bar, o en palabras de Martín Lutero, es una prostituta más. ¿Sí? Qué fuertes Sí, palabras. son. Sí, Martín Lutero iba loco. Sí, sí, sí. ¿Cómo se iba a Sí, poner en esas? sí, por eso creo. Pero en cierta parte tiene razón, porque entrando también a temas bíblicos y a un poquito al final de la Biblia, cuando habla del fin de los tiempos, habla también de que a eso se refiere cuando el diablo entra a la casa de Dios, ¿cierto? Porque se ve, digamos, brujerías, entonces las brujas van y reciben la hostia y con eso hacen brujería porque está consagrada, porque viene de la casa de Dios, porque, como lo decía Ángel, el pastor no tiene moza, en la casa es un mal padre, bueno, X. Eh, Eso habla también me imagino que también lo hace referencia al decir que es la prostituta, es porque se vuelve, sí, como que puede entrar cualquier persona, así no tenga ni vaya con las mejores intenciones a la iglesia. Sí, como un ejemplo muy claro es como coger una reina y el rey sale de viaje y pues los súbditos se supone que deben cuidar a su reina, pero permiten que cualquier violador entre o la maquille o le haga cosas cuando viene su rey y su reina está Vuelta a mierda. vuelta a mierda. Perdonen la expresión, pero es que Exacto, sí. bíblicamente es la esposa de Cristo y la esposa de Cristo hoy en día se está prostituyendo de muchas maneras, porque no, ya se le perdió el mismo respeto, ya la persona no sabe, o sea,
De cierta manera, el catolicismo romano, a diferencia del protestantismo, hablándolo modernamente acá en Colombia, ellos tienen una liturgia, un orden, ¿sí? Sí. Un orden para con todo. Ellos entran con sus objetos sagrados y demás, pero en el evangelicalismo moderno, eso es un desorden completo. Entonces se pierde esa liturgia, se pierde ese respeto. Si no se le aplaude a usted, no se le dice al pastor cada vez que hable amén, o no se hace la euforia, ¿sí? Entonces, digamos, ahí no está la presencia de Dios. Ok. Y pues Dios está en el orden. Entonces yo digo que la hipocresía está en todo lugar. Yo le invito a las personas que nos ven, que son hipócritas también, igual que yo, que a pesar de eso asistan a una iglesia, porque la iglesia no es un lugar de santos, sino un hospital de pecadores. Ajá. Entonces, en ese sentido lo hablo de esa forma, y los reformadores lo hablaron de esa manera, de Pero que digamos ahí la pregunta que teníamos como en el tintero era, ¿todo esto ha llevado a que ya no nos estemos congregando? Como exacto, al ver tantas cosas malas en todas las religiones, ¿eso ha llevado a que no nos estemos congregando? Porque digamos que esa era la pregunta. Y pues la fe no se profesa sola, es de congregación, es de grupal, porque cuando se congrega, cuando hay gente, pues la fe se hace más fuerte, porque hay la algo, fe se debilita cuando estamos es solos. verdad, Dios habla de que hay algo especial en la iglesia local. Hay algo especial en la iglesia que no hay en el mundo. Pero hoy en día da razones de peso, como las que habla Ángel y las que habla cualquier persona a pie, por qué no asiste a una iglesia. Eso da muy buenas razones de por qué la gente puede justificarse y decir, porque es que ya no hay referentes. Ya no hay personas que estén apasionados en estudiar el libro y dar la vida por el libro a tal manera de que sea para un bien común, pero primero a los de la iglesia. Entonces, la iglesia en su momento como institución, ya hablando de instituciones, hay tres instituciones: el Estado, la iglesia y la familia. Ujú. Entonces, antiguamente estaba el Estado y la iglesia. Luego el Estado predominó sobre la iglesia. Y luego la iglesia como ya tampoco está haciendo nada porque se supone que la iglesia es la madre del creyente. Ajá. Entonces, como no ve la madre no ve acobijo en su familia, no ve el acobijo en la iglesia, pues le queda al Estado. Y el Estado hoy en día está loco. Hoy en día el Dios es el Estado. Hoy en día ese es el Dios, el Estado, porque hoy en día se sabe que si el presidente dice tal cosa o si tal partido, eso nos va a solucionar la vida. Eso nos va a solucionar la vida, lo que el gobierno haga. Entonces ya el Estado es el Dios moderno. En términos políticos y económicos, eso es lo que se ve. Ya el Estado domina sobre la iglesia y domina sobre la familia. Ok. Entonces es muy importante ver eso, de que ya la institución ha perdido su fuerza. Ok. Bueno, segundo cortecito y ya tenemos que ir terminando. Hemos vuelto de comerciales. Nos queda mucha tela para cortar. El podcast se nos hizo cortico, literalmente se nos fue prácticamente una hora hablando. Y tenía más cositas aquí, pero no nos va a dar el espacio. Entonces, quiero que vayamos al punto final, que creo que es algo bien interesante y es justamente conectado con todo lo que hemos hablado, con hablar de Francisco, con hablar de los pastores, con hablar de esa falsa identidad o esa identidad perdida, no sé cómo decirlo. Yo siento que hay figuras como Martín Lutero que marcaron un antes y un después en todo lo que es la creencia hoy. Sí. Y esas figuras se han ido perdiendo y las figuras que hay hoy han creado un decrecimiento en la creencia, en la religiosidad, en la espiritualidad. Entonces, sí me gustaría, como usted que es un conocedor claramente, como ya lo vieron, que nos contara su posición frente a eso. ¿Usted tiene algo que agregar antes de que este man bote las últimas palabras? ¿Sobre qué? ¿Sobre las figuras religiosas? Sí. ¿Como los santos? No, como esas personas que son Que pueden las ser cabezas, referencia. exacto, que lo que no están haciendo es que crezca esto, sino que se vaya más al caño, porque no solo están provocando que la gente no vaya a la iglesia, están provocando que la gente no crea. Sí, La gente cree, y nos lo dijeron en el podcast pasado, el dios de los niños es Huescol. sí, O sea, total. el dios de la gente ya no es, el dios de la gente es Petro, ¿sí? Ujú. El dios de la gente es Donald Trump. Donald Trump dice que Se va a vuelve, levantar... porque se vuelve gente que usted puede ver y cree que puede llegar a ser así y tener los lujos de esas personas y tener el poder de esas personas. Entonces lo que hace la gente ahorita es idealizar a esas personas y tenerlas ahí arriba. Y si voy, digamos que el último santo, la última persona
que fue santificada por la Iglesia Católica fue el Papa Juan Pablo II. Y yo siento que sí se ha perdido es porque ya nadie hace nada bueno por el prójimo, ¿me entiende? Y si lo vemos ahorita en creadores de contenido, que si bien hacen, de pronto regalan comida, y estoy hablando ahí de varios que tienen como ese proyecto, la misma sociedad lo que hace es decir que se lucran con la pobreza, ¿cierto? Más no ven que puede que lo estén haciendo de verdad por marcar una diferencia y por ayudar al prójimo. Entonces, eso ha llevado que la gente que haga cosas buenas sea más criticada que apoyada. Entonces, por eso yo sí siento, digamos, por ese lado lo que dice Ángel, en vez de ayudar a fortalecer la fe, lo que han hecho es alejar y que la gente no crea. Pero nos quedan 3 vinos. O sea, Bótela. bueno, pues a nivel académico, algo que le ha hecho mucho daño a la iglesia a nivel general es la teología de la liberación. El siglo pasado se ha estudiado la Biblia más como en ningún otro siglo. Se han retomado muchas cosas, no solo en ese aspecto académico, en el aspecto de referencia, no solo Martín Lutero estuvo Juan Calvino, estuvieron después de los reformadores, estuvieron los puritanos en Inglaterra, como John Owen, Samuel Rutherford, en este caso el más nombrado John Bunyan, que escribió El progreso del peregrino. Ujú. Son referencias tan fieles de que hay una teología práctica. ¿Sí? Lo que yo creo en Dios debe ser práctico en la sociedad y debe generar una influencia, como en su momento la iglesia católica romana y tanto protestante crearon universidades, colegios Ujú. y orfanatos. Muchos protestantes crearon muchos orfanatos por esa teología práctica. Entonces, una referencia muy buena, eh, que son antiguas, puede ser Jonathan Edwards, que es considerado el erudito más grande de la historia de Estados Unidos, que fue uno de los precursores de la Universidad de Yale, y él habla de esa teología práctica que hay que tener una coherencia. Hoy en día hay una página que se llama Coalición por el Evangelio, aunque tienen como, se basan mucho en lo que creen en Estados Unidos respecto a eso, y acá en Latinoamérica, personajes que han despreciado como tal la esencia de la religión, Cash Luna, Joel Oster en Estados Unidos, el apóstol o el arcángel que le dicen Guillermo Maldonado, todo ese tipo de creencias que se basan en un desorden, sin una confesión, sin una teología práctica, le han generado mucha falla. Entonces digo que mucho daño. Entonces yo le invito al público a que escuche mensajes que sean cristocéntricos. Si la persona habla más de sí misma, de sus experiencias o de lo que les pueden dar, mal. El mensaje central es Cristo. Ese es el mensaje central. Y no se debe desviar de eso. Cuando se desvían propósitos como la labor social o como la transformación interna de la persona. Ok. Oiga, gracias por acompañarnos hoy. Vamos a ver cómo, si les gusta, denle mucho like y si hacemos otra parte, profundicemos más en temas, queremos ver comentarios. Por favor, suscríbanse al canal. Gracias, Sebas. O sea, qué charla tan interesante Sí. nos dejó boquiabiertos. Y de parte de gente del común, como siempre ustedes han sabido, es que traer gente que se salga de lo común, que nos Ajá, enseña algo correcto. diferente, siempre es lo más bonito. Muchas gracias por ver este capítulo y nos vemos después. No se les olvide, no importa qué tan alejados estemos, siempre podemos dar un paso hacia la luz. ¡Rapapapam!